Vamos a abrir el segundo segmento, diputado Moyano. Muchas gracias, presidente. Bueno, en principio quiero celebrar que esté el ministro de Trabajo aquí presente, que nos pueda comentar el proyecto, la propuesta, coincido con el diputado Massot, respecto a que tenemos que, en principio, discutir el diagnóstico, coincidir y a partir de esta acción llevar adelante las mejores propuestas consensuadas. Ahora quiero también decir que no hay que equivocarse respecto al medio y al fin, porque el diálogo es un medio, es un instrumento, como la política misma, para llegar a una finalidad. Porque yo recuerdo que la última vez que vino acá, con la cuestión de la ley antidespidos, la que ponía una doble indemnización, la que vino del Senado, tuvimos varias reuniones en comisiones, discutimos y finalmente el presidente la terminó vetando. Entonces digo, ¿de qué sirvió todo ese diálogo, todo ese consenso, toda esa coincidencia en el diagnóstico que en definitiva la propia realidad nos termina dando la razón? El Ministerio de Trabajo de la Nación dice que hay 115.000 despidos desde diciembre a la fecha. El ministro de Trabajo dice que hay 120.000. O sea, los datos hablan de que era necesaria una ley que por lo menos evitara, o en el caso de realizarse un despido, tuviera al trabajador con dinero en el bolsillo y no esté en una situación de padecer como se está suscitando en este momento. Por eso me parece que tenemos que discutir, tenemos que debatir, tenemos que buscar el consenso, pero siempre entendiendo que tiene que salir una solución, porque si el Congreso de la Nación, con la composición que tiene, que yo creo que le da mayor institucionalidad al Poder Legislativo, debate y legisla, y después el presidente veta la ley, o sea, de nada sirvió eso. Por eso digo, yo rescato de este gobierno la facultad, o mejor dicho, la predisposición al diálogo. Reciben a la CGT, te sientan en primera fila, te recibe, digo, yo tengo diálogo, la responsabilidad que tengo legislativa de la Comisión de Transporte, me junto con el ministro, todo, pero la realidad es que si vamos a lo concreto después no aparecen las soluciones. Y cuando aparecen las soluciones, por ahí no las mejores, pero las posibles, se terminan vetando por un capricho o por una decisión arbitraria del presidente, si bien está dentro de sus facultades constitucionales. Con respecto a esto, puntualmente de lo que estamos debatiendo, primero lo que quiero decir es que se ha intentado en varias oportunidades a lo largo de la historia reciente de la Argentina, con el decreto 2069-93 se dispuso la disminución de contribuciones patronales para la producción primaria, la industria de la construcción, el turismo y la investigación científica y tecnológica, con la idea de la promoción de la industria y el desarrollo nacional. En el 95 se hizo extensivo a todo, caballo. En el 99, 98, 99, nuevamente, bajar las contribuciones patronales. ¿Evitó algo esto? Digo, porque son recetas que ya fueron aplicadas. Yo creo que en este caso, bueno, en el 2014, como bien decía el diputado Pitrola, en 2014 se hizo lo mismo. Y yo me hago una pregunta más allá de que la única verdad es la realidad y la realidad ha demostrado que esto no sirvió nunca de nada, porque el problema realmente está en la macroeconomía y la macroeconomía es la que está destruyendo las decisiones políticas, económicas del gobierno nacional, que son los que verdaderamente ponen palos en la rueda, es la que está destruyendo el empleo, es la que está destruyendo la producción, es la que está suscitando un proceso de sustitución de importaciones, pero al revés, porque los indicadores económicos indican que la única variable económica que sube es la recaudación aduanera, de ganancias y por las importaciones. Después cae todo. Cae el empleo, sube la inflación, los trabajadores pierden poder adquisitivo. Cualquier consultora proyecta más de un 40% de inflación. Y los trabajadores van a perder mínimo por el promedio salarial que cerró la mayoría de las paritarias, los sindicalizados van a perder mínimo entre un 5 y un 8% de salario. Y a esto hay que sumarle el impuesto a las ganancias, que pasa a ser un problema aún mayor que todos los años anteriores. Porque yo recuerdo cuando
Cambiemos, cuando el PRO era oposición, exigía, denunciaba la arbitrariedad del impuesto a las ganancias, que como máximo tuvo 1.800.000 trabajadores tributando, si no me equivoco, en el 2014. Bueno, a fin de año, según estimaciones de diferentes economistas, entre ellos Ismael Bermúdez de Clarín, 2.300.000 trabajadores van a estar tributando por ganancias. Y esto atenta nuevamente contra el salario de los trabajadores. Por eso me llama la atención esto que también señalaba el diputado Pitrola y la diputada Siciliani, si no me equivoco, de que se premia al tipo que tuvo trabajadores en negro. Un tipo que tuvo 10 años, un trabajador en la informalidad laboral, ahora tiene la posibilidad de no blanquearlo y sí blanquear un trabajador que va a tener un menor costo laboral. Y esto, a ver, yo lo charlaba con diputados de mi bloque, decían, no, pero bueno, por ahí es una contradicción porque nosotros queremos fomentar el blanqueo de trabajadores. Sí, pero no premiando al que evadió, al que atentó contra la seguridad social y al que evadió el fisco. No premiándolo, hay que castigarlo. Hay que animarse a tocar intereses y castigar ese tipo de actitudes. Porque es ilegal. No se puede premiar lo ilegal, no se puede premiar estar en la ilegalidad. Porque después nos encontramos con que un trabajador que cobra 25 o 30 lucas tiene que tributar ganancias. Y tiene que tributar más porque por la falta de actualización, no solo del mínimo no imponible y de las alícuotas, que fue una promesa de campaña del presidente Mauricio Macri, dijo, en la Argentina los trabajadores en mi gobierno no van a pagar ganancias, porque el Estado no se puede quedar con el esfuerzo de los argentinos. Y nos encontramos que lo que denunciaban antes y le exigían al gobierno kirchnerista, ahora lo han profundizado como han profundizado todos los problemas que dejó el kirchnerismo. Todos, ni uno solucionaron. En términos de variables económicas, en términos de indicadores sociales, todo empeoraron. Y es una realidad. Y si bien podemos decir muchos problemas que venían de antes, la manija la tienen ustedes, muchachos, ahora. Ustedes tienen que brindar la solución. Y esto no soluciona nada, porque inclusive incentiva el proceso que se está dando de despidos voluntarios. Lo charlamos recién con el diputado Furlan, la Peugeot, de 3 de febrero, 1.500 retiros voluntarios. Y ahora tienen la posibilidad de tener menor costo laboral, una receta que ya se probó y que ya fracasó. Por eso, más allá de los alcances, y creo que es necesario un debate y encontrar alguna herramienta que, como decía la diputada del PRO, va a solucionar una partecita. Nosotros propusimos un proyecto de Graciela Camaño que establece los repro como un mecanismo comprobado en la realidad, que ha servido, que le pone plata directamente al bolsillo del trabajador, como un mecanismo para solucionar la crisis en determinadas actividades, en la actividad que usted ha mencionado, ministro, en la construcción, en la industria petrolera, porque en este momento vemos soluciones del subsidio del barril de petróleo que sigue beneficiando a la parte empresaria, pero se siguen produciendo los despidos, disfrazados de retiros voluntarios con indemnizaciones. La realidad es que, más allá de la voluntad de diálogo, creo que tenemos que dejar de jugar para la tribuna y estar dispuestos a tocar intereses reales. Ustedes saben, usted, ministro, lo debe conocer bien y hemos hablado en alguna oportunidad, porque siempre está predispuesto al diálogo y siempre que solicitamos una reunión nos recibe. Donde radica la informalidad laboral, la precarización laboral, es en la tercerización laboral. Hemos presentado innumerables propuestas para modificar esta realidad. La ley 2744, la ley de contrato de trabajo, fue modificada en el artículo 30 en el año 76. Sacó la responsabilidad solidaria de la empresa madre cuando se trata de la actividad específica, perdón, la actividad accesoria. Cambió esa palabrita, específica por accesoria. Entonces todos los conflictos laborales, la mayoría de los conflictos laborales que vemos, es por la precariedad laboral y por la informalidad laboral y cómo el tercerizado evade, poniendo en negro al trabajador. Pero ¿sabe quién evade realmente? La empresa madre, la que subcontrata. Por eso hay que estar dispuesto a atacar ese interés. Hay que estar dispuesto a tocar intereses si se quiere beneficiar otros intereses. Queremos beneficiar los intereses de las mayorías populares, de los trabajadores, de los sectores más vulnerables. Toquemos los intereses de quien no solamente atentan contra esos trabajadores, sino contra el Estado de la Nación. Atentan contra la seguridad social, atentan contra la recaudación. Por eso, ministro, quiero, en este debate constructivo,
decirle que estamos dispuestos al diálogo, coincidimos con muchas cosas, fundamentalmente con el diagnóstico de los problemas que ustedes han profundizado y se tienen que hacer cargo, porque es eso. Ahora, queremos que nos dejen legislar, que no pongan palos en la rueda, porque al revés de lo que dijo el presidente Macri, no son los trabajadores los que tienen intención de poner palos en la rueda. Los palos en la rueda que les ponen a los trabajadores nos hace discutir este tipo de cuestiones. Muchas gracias.